Muy buenos días. Es un privilegio estar aquí en esta iglesia donde aman con todo su corazón al Señor. Se puede ver, ¿verdad? Así que, pues no había duda de que somos santos y escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Amén. Así que quiero advertirles, porque el Señor ha hecho tantas obras, tantas cosas grandes en la vida de su siervo en esta mañana que está aquí al frente. Y sin mayor preámbulo le voy a pedir, hermano, que me acompañe con la lectura de la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a procurar no traerlos muy meneados, dicen por ahí, con la lectura de la palabra, pero aquí vamos a localizar el libro de Isaías, el capítulo 45, queridos hermanos. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama una mirada de amor, una mirada de fe, ¿verdad? Todos saben ese cantito, pero ahora vamos a ver una mirada de amor. Isaías, capítulo 45, y vamos a centrar nuestra lectura en el verso 22. Isaías 45, 22, y si ya lo tienes, te pido que digas un fuerte amén para saber que, amén. Muy bien. La palabra de Dios dice así, vamos a leerlo todos juntos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que, queridos hermanos, esta es una mirada de amor. ¿Cómo mira Dios al cristiano? Con amor, ¿verdad? Un amor tan grande, queridos hermanos, porque la lógica dice Génesis 1:26 que hemos sido creados como a su imagen y semejanza. Y es algo desafortunadamente muy triste, porque hay hermanos que todavía no reparan en ver, por ejemplo, están viendo a un caído. Me estoy refiriendo tal vez a esas gentes que están en situación de calle, y esa es imagen de Dios, ¿o no? Están viendo tal vez a alguien, pero aún así son imagen de Dios. No puede haber seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Entonces, por eso el Señor nos ve con ojos de amor. Porque no importa cómo estés, no importa cómo estés vestido, no importa, dice Santiago, ¿verdad? No hagan acepción de personas por el buen vestido o mal vestidos. Todos somos imagen de Dios. Y el Señor nos ve así, pero claro, a través de Jesucristo. Y entonces a través de Jesucristo nos ve santos y sin mancha. Qué maravilla, ¿verdad? Todos lo sabemos, gloria a Dios, pues que nos ve a través de una mirada de amor. Pero ahora la pregunta inversa. ¿Cómo vemos nosotros al Señor? ¿Cómo ves tú al Señor? Cuidado con lo que vayas a responder o lo que estés pensando, porque mucha gente por eso se extravía. Yo conozco un jovencillo, bueno, ahorita ya es un hombre maduro, que cuando tenía 10 años empezó a sufrir, pero terribles cosas, y hasta la fecha no ha dejado de padecer. Y es que él tenía mal enfocada su mirada. Este hombre se dio cuenta hasta los 21 años que necesitaba lentes, imagínense. Como quería ser piloto aviador, fue y se metió al colegio militar y lo rechazaron. Porque, oiga, ¿y cómo llegó usted aquí? Pues preguntando. No, pero si no ve nada. ¿En serio? No, pues él creía que así se veía el mundo, todo borroso. De inmediato se lo regresaron, lo dieron de baja. Digo, entre otras cosas, traía pie plano, sobrepeso y no veía nada, ¿no? ¿Cómo va a ser piloto aviador? Imagínense, pues ni del boiler era piloto, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, decía, él empezó a tratar de cambiar porque se fue a buscar los lentes. Porque además le dijeron, no cualquier lente, no cualquier gafas. Gafas no puede usar usted, necesita lentes de contacto. Caray, lentes de contacto. No, pero ¿cómo voy a andar yo ahí que... No, soy bien torpe con las manos y picarme los ojos. No, pues está medio complicado. Entonces, este joven, decía, empezó a sufrir desde los 10 años. Desde los 10 años, 11 años, su madre le pidió una noche que fuera a buscar un ministro de culto a una iglesia que estaba ahí cerca de donde él vivía, porque él había visto a sus papás que estaban ahí en la iglesia y estaban colgándose ahí de unos muros para
colocar una lona. Pues lo más natural le dice su mamá a las 3 de la mañana, hijo, tu papá se está muriendo. Tráete rápido un ministro de culto para que lo auxilie. Entonces ahí va el chamaquito corriendo, toca la puerta del ministro de culto y le dice, oye, no niño, tú me quieres asaltar. Mañana, váyate a dormir allá mañana como a las 8 de la mañana. No, pero mi papá no va a vivir, le decía. Entonces este jovencito empezó a tener un rencor. Y si de por sí no veía, ahora peor. Porque no veía con los ojos, pero tampoco veía con el alma. Y el error más grande que cometió este jovencito en su mirada, en su forma de ver hacia Dios, fue el pelearse con Dios, precisamente. Pero si Dios no te ha hecho nada, le decía a su tío que, no, sobrino, hijo, es que Dios no tiene la culpa, Dios no te ha hecho nada. Pero él tenía coraje con Dios. No, no es cierto, Dios no existe, y empezó a meterse en ideas. Tú sabes que cuando hay juventud, llegan las gentes malintencionadas, y su tío muy pacientemente durante casi 10 años le estaba diciendo este versículo: hijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este jovencito no entendía. Imagínate, 10 años. ¿Cuántas veces has orado por tu familiar, por tus hijos? No, Señor, pero ¿por qué no te aceptan? ¿Por qué no caen rendidos a tus pies? Y la verdad, hermanos, a veces como que hasta uno empieza a dudar, ¿no? Pues ¿qué no quiere las promesas? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero ¿cuál casa? Porque aquí cada día se descarrila, ¿no? Este jovencito era tan vanidoso porque se refugiaba en los libros. ¿Y qué creen? Tenía una vanidad intelectual. La mejor herencia que le pudo haber dejado a su padre había sido un montonal de libros. Todos se los conocía, y que fulanito de tal y que perenganito, hasta que un buen día su tío conoció a un amigo de la infancia, a un amigo de la pandilla. Porque este jovencito tenía una pandilla que suplía las necesidades de su mamá viuda, y le decía, no te preocupes mamá, si mi padrastro no te va a traer el dinero, ahorita agarramos a la pandilla. Y salía, porque su padrastro se dedicaba al autotransporte, y era el que esas combis, que eran peceras, ¿no? Bueno, muchos de aquí son muy jóvenes ustedes, pero eso, existieron combis alguna vez que transportaban a la gente. Pues este muchachito agarraba y las asaltaba. Es que dice mi papá que le dé, no niño, pero es que usted, y vámonos, se lo llevaba, y decía, mamacita, aquí está. Y la mamá también, pues, con tal de ver el dinero, no cuestionaba nada. ¿De dónde lo sacaste? Un escuincle de 15 años, pues ¿de dónde saca tanto dinero? Y la mamá, como tenía que estar trabajando, y la excusa de la mamá decía, es que yo soy padre y madre. Y sí, ¿verdad? Y ambos rebeldes ante la majestuosidad de Dios. Y el tío pacientemente les volvía a repetir, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pasó el tiempo, como les decía, el amigo de ese jovencito, que también era pandillero junto con él, que vivía enfrente de su casa, el Señor lo toca, el Señor lo postra de rodillas, y entonces ahora es un pastor. Pero en ese momento era un jovencito, y pues yo dije, no, ya te lavaron el coco. Y entonces el jovencito decía, no, y el pandillero le decía, no, mira, arrepiéntete, porque de veras, aquí está lo bueno, Cristo te ama. Y yo decía, no, tú eres igual que mi tío de fanático. Y entonces le decía, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Y le dejó una invitación para una conferencia. Posteriormente llega el tío a la casa y le dice, oye, esta es una conferencia muy buena, muy bonita, ¿por qué no vas? Le digo, mira, es el vecino, ese yo creo que ya es igual que tú de fanático, ¿por qué no vas tú? Y el tío le dijo, sí, voy a ir yo. Y por la gloria del Señor, el tío de este muchacho
Se fue con el amigo pandillero, conoció la iglesia, tuvo el valor de cambiarse de iglesia y le dijo, joven fulanito de tal, sí, yo soy el tío de aquel jovencito que hacía maldades junto con usted. Ah, no, pues sí, yo soy cristiano y quiero que mi sobrino se salve. Y entonces empezaron a orar y empezaron a hacer cerco, un cerco de ángeles, y entonces el Señor fue cercando a este jovencito, y un 4 de octubre de 1987 fue a esa iglesia, escuchó por 3 días una conferencia, y el jovencito aquel se revolvía en el asiento y decía, pero ¿quién sería el chismoso? ¿Mi tío o mi compañero de la pandilla? Y entonces decía, no, pero pues, ¿por qué este señor sabe tantas cosas de mí si ni lo conozco? Había hecho un pacto este jovencito con su mamá viuda y le había dicho, mira, vamos a ir, pero primera y última vez, porque los voy a poner en ridículo. Con su vanidad intelectual decía, no, yo sé muchas cosas. Y vas a ver, yo los voy a callar ahí delante de toda la gente. Y su mamá, como buena juchiteca itzmeña, decía, a ver, órale, espérate mamá, espérate, ahorita que lleguen más gente para que más grande el ridículo sea. Y la mamá, órale, pues no que tú, que has leído mucho, y lo pica. Hasta que de repente, cuando finalizó el predicador, este jovencito cayó de rodillas y le decían, pasen al frente, acepten al Señor Jesucristo en su corazón, pasen porque el Señor tiene vida nueva, el Señor te puede cambiar. Y el jovencito se revolvía ahí en su asiento y de repente abre los ojos y ya la mamá ya estaba hasta adelante. Entonces ya nada más corrió, se abrazaron y a partir de ahí una vida nueva comenzó. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y ese jovencito ahora está aquí predicando ante ustedes en esta mañana. Gloria a Dios. Las palmas son para el Señor. Así que, querido hermano, ¿cómo vemos al Señor? Porque aún los que ya somos creyentes en Cristo tenemos una mirada, a veces no de amor. ¿A dónde estamos mirando? Porque a veces, hay ídolos evangélicos también. Vengo de Tabasco, donde hay un hermano que gracias a Dios ya está con el Señor. No era lo que diga la palabra de Dios, era lo que decía el hermano. Y todos allí, es que lo dijo el hermano. Queridos hermanos, a veces nosotros como cristianos estamos viendo el problema, por ejemplo. ¿Cuántas veces estás viendo tu problema conyugal? ¿Cuántas veces estás viendo tu problema de tu hijo, por ejemplo? En lo personal, les decía yo, he tenido muchas victorias y estoy haciendo ahí por ahí una forma de darles el evangelio a mis hijos que Dios me ha permitido es hacer una serie de cuentitos, ¿no? Y se llama Las aventuras de Lucas y Toti en el reino de reinos. Entonces ahí estamos, los personajes son Lucas y Toti y hay un viejo sabio que es el que los va guiando, ¿verdad? Y ahí le dice, oye, viejo sabio, le pregunta a Lucas y le dice, ¿por qué Dios nos da tantas batallas? Dice el viejo sabio, porque Dios quiere que tengamos muchas victorias. Por eso el Señor a veces nos pone, pero es necesario que miremos y seamos salvos todos los términos de la tierra. Mira el contexto de Isaías, ¿en qué contexto está hablando las palabras del Espíritu Santo a través de los labios de Isaías en el capítulo 45? Está en medio de la invasión, queridos hermanos. Y luego, para peor, Dios le dice a Ciro el persa, y entonces, fíjate cómo Dios dice a Ciro, así dice Jehová, Isaías 45, capítulo 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Cómo que su ungido, Señor? Pues si ni te conoce. ¿Sabe cuál era el contexto? Habían sido invadidos y habían sido extraditados. El pueblo de Israel pues vivía ahí en Jerusalén, Judea,
se había dividido el reino y habían sido sus pecadotes, ya pasaron los libros de Reyes y de Crónicas, y entonces termina ese gran reino que tuvo, la majestuosidad, y entonces como disciplina, Dios toma a Ciro, por eso le dice, mi ungido, una persona, un gobernante de lo peor, que ni siquiera sabía que Dios existía, pero Dios sí lo conocía. ¿Y qué pasa? Que entonces se los llevan. La palabra esa de me vas a salar viene de ahí, porque la costumbre en aquella época de los pueblos conquistados era traer todo el pueblo, se lo llevó primero a Babilonia, ¿no? Porque ya Ciro ya fue después de la guerra de Babilonia, ya vienen los persas, pero para que no se escaparan, para que los judíos y todo el pueblo de Israel no se regresara a su tierra, ¿qué creen que hacían? Salaban con sal de mar todas las tierras fértiles. Por eso se llama quemar, pero quemar con sal. ¿Sí? Entonces, pues ¿a qué me regreso si está todo salado? O sea, todo quemado, ¿no? Entonces, en ese contexto les dice Dios, obedezcan, los estoy castigando porque no han hecho nada. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a hablar de mirar puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Mirad a mí y sed salvos. Señor, pero ¿cómo me estás diciendo? Le voy más a la burra de Balaam que al Ciro, ¿verdad? Pero eso nos pasa porque no estamos viendo la mirada hacia el Señor Jesucristo, no es correcta. Porque ¿cómo estamos mirando al Señor? El cristiano no debe de tener una fe ciega, porque a veces hacemos eso. Cerramos los ojos. Ay, Señor, pues en el nombre del Señor. Tampoco. Por eso hay accidentes, porque luego vas en el carro y ¡ay! Se me atravesó, y cierras los ojos, sueltas el volante, que es lo peor que puedes hacer. ¿Qué pasa? Pues se impactan los coches, ¿no? Entonces, debemos el cristiano, fíjate, debe de tener una mirada de amor hacia su Señor. Dice Hebreos, ¿cómo dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2? ¿Cómo dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí es donde tenemos que tener la mirada. Pero Señor, mi hijo se está desvaneciendo. Puestos los ojos en Jesús. Pero Señor, mi hijo está en coma. En lo personal, ya vino el doctor, porque yo no sabía que había esa especialidad de los médicos. Me dijeron, oiga, sabemos que usted es un estudioso de la Biblia, y bíblicamente le quiero decir que yo como médico vengo a ayudarle como Cristo le ayudó, y me sacó una bola de nombres ahí, así como le ayudó José de Arimatea a cargar la cruz, pues vengo a ayudarle a cargar su cruz. Ah, sí, muchas gracias, ¿no? Yo pensé que era Cristo, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Y me dijo, pues mire, su hijo puede durar así en coma, un mes, días o años. Entonces usted nada más díganos cuánto quiere que lo sigamos entubando o lo desconectamos. Y pues volteé con mi esposa, le dije, pues vamos a orar, espérenos, porque es una decisión que pues no. A veces entre las parejas hay ese problema, ¿no? Porque yo hasta la fecha no comprendo el dolor que pudo haber sentido mi esposa, porque dijo, no, es mi hijo. Y bueno, uno trata de ser líder en esas situaciones difíciles, pero es complicado. A veces uno tiene la vista puesta en el Jesús y la mujer no, o viceversa, ¿no? Es complicado. No, nunca vamos a entender los hombres, a los hijos, a las mamás, ese amor, porque pues nunca estuvo en nuestras entrañas, ¿no? Es muy complicado. Así que le dije, bueno, está muy bien, yo acepto lo que tú decidas, porque pues entiendo ese dolor, y ella hasta eso con una madurez espiritual dice, ¿sabes qué? Pues que lo desconecten. Si Dios quiere nos lo va a dejar, y si no, pues ya va a dejar de sufrir.
A ver, ¿dónde firmamos? No, pero ¿saben qué? El médico, obviamente, cuidándose, fírmele, le firmamos ahí, que ya queríamos que lo desconectaran. Desconectarlo, pues me refiero a quitarle todo el pulmón artificial. Y mire, el señor ahí está, ya hasta pasó otra operación hace 15 días, ya va a cumplir un año de que el Señor lo salvó de la leucemia. A mi pequeño Salomón. Así que, gloria a Dios, gloria a Dios. Puestos los ojos en Jesús. Por cierto, que ahora hace 15 días, que solamente era una operación así, pues de todo lo que le ha pasado más simple, porque de tanto estar acostado, se le atrofió el crecimiento de los tendones de los pies, entonces pues nada más era jalarle un poquito y le operaron, y el escuincle sale del quirófano, Jesús me salvó, ya me sanó, y ya se quería parar, no hijo, espérate, y hay que detenerlo ahora, ¿no? Así que, gloria a Dios hermanos, pero solamente poniendo los ojos en Jesús es que usted puede maravillarse de esto. Mire, acompáñeme a Mateo 14, Mateo 14, 22, porque se dice fácil, pero la verdad es que en la época de la prueba es terrible, queridos hermanos. Miren lo que le pasó a Pedro, pobre del apóstol Pedro, que siempre lo agarramos como el mal ejemplo, ¿no? Como lo que no se debe de hacer, pero por algo Dios lo usa. Así que Mateo capítulo 14, del 22 al 33, lo voy a leer para usted. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, y andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces estás así, tantito del milagro, y por quitar los ojos de Jesús, empiezas a hundirte? ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dos versículos muy bellos que dicen lo mismo. Isaías 45, 22 y Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús. Nótense que, pues no sé cuántos de ustedes, casi ya no viaja uno en barco, ¿verdad? Pero viajar en barco es terrible. Decían hace rato, dentro de mis actividades que he realizado, era ir a entregar beneficios de libertad a las Islas Marías. Entonces de ahí salíamos de Mazatlán o de San Blas, y no está tan lejos Islas Marías, en avión van de ser 1 hora yo creo, pero en barco, hermano, y de la marina, hermano, no. Y ya veíamos el faro de ahí de las Islas Marías. Ya, licenciado, ya llegamos, ya levanta. Y te vestías. No, hombre, todavía faltaban 3 horas para ahí. Y ahí va el barquito, y yo le decía al capitán del fragata, o no sé cómo se llamaba esa cosa del barco, oiga, ¿y por qué tarda tanto? Es que nada más funciona un motor y ya está fallando. ¡Ay! Oiga, pero si llegamos, pues no sabemos. Lo más seguro es que sí, si no, mandamos a hablar al avión de allá y ya viene por usted. Ah. Y yo nomás veía mis zapatos así, y luego veía mis zapatos así. Híjole, no, hombre. No, la turbulencia en el avión no se compara, o sea, llegaba así.
buenas tardes, jóvenes, venimos a verles. Y luego ya no se querían salir de ahí, pues está re bien ahí Islas Marías, ¿no? Entonces, queridos hermanos, quien haya experimentado pero una tormenta en serio, ahí, y eso que era el mar de Galilea, que no es mar realmente, es un lago grande, pero se le conoce así como mar, y porque pues es tan impetuoso como un mar. Entonces las olas y suben, y además había sido la segunda vez que el Señor ya había tranquilizado la tempestad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba dormido el Señor? Tal vez ahora por eso los dejó solos. Quería dormir, quería descansar, porque dice que había tenido un día muy agitado, ¿no? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Imagínense atender una multitud, y Jesús les daba de comer, les daba todo, les daba ahí. Así que, pues, era un trabajo bastante arduo. Entonces ya estaba cansado el Señor, y aún, no obstante eso, el Señor nunca está tan cansado como para no escuchar. Pero lo que quiere en esta mañana, que te lleves en tu corazón, en tu alma y en tu mente, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate cómo dice el 27. Amén. Fíjate cómo dice el verso 27, estamos en Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Tienes algún problema? ¿Hay algún problema de adicciones? ¿Hay algún problema en la familia? ¿Hay algún problema en las finanzas? ¿Cómo te está yendo en el negocio? Porque se vienen tiempos difíciles, así como los de Ciro, ¿no? Tal vez cosas para juicio, porque hemos estado viendo para otro lado. ¿Se han leído Génesis 3:15? Bueno, Génesis 3 del 1 al 15. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer? Con que de ningún árbol pueden comer, ¿no? ¿Y es cierto? Qué bueno, hermano. Ustedes sí son bíblicos, hermano, qué bueno. ¿Cuál era la verdad? De todos podemos comer, menos de uno. Entonces, queridos hermanos, ¿dónde tenemos puesta la mirada? ¿En los demás? Es que mira cómo bien, pero ¿cómo le permiten al hermano? Ponemos la mirada en los demás, ponemos la mirada en el pastor. No, yo eso lo dirigiría mejor. Es que el pastor no sabe, está chavo. ¿No? El Señor nos dice en esta mañana: puestos los ojos en Jesús. ¿De quién es la iglesia? Pues de Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, ni es tu casa, ni es mi casa. Es casa de Dios. Si no te gusta la alabanza, lo sentimos, hermano, no era para ti. ¿Verdad? Es para Dios, amén, hermano. Porque todo lo que hacemos es para Dios, no es para los hombres, queridos hermanos. Pero tú te eriges como juez. No, yo opino que la teología que no. ¿Eso dijo Pablo? No, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. Hay varios factores. Esa es una parte de cristianos, pero hay otra parte que el sufrimiento los agobia tanto. Hermano, es que usted no sabe, tengo un hijo que es así, así, así. Puestos los ojos en Jesús. Él dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué no lo crees? Y le empieza la voz del hombre, ¿no? No, bueno, es que es una decisión personal. Hermano, velo con ojos de fe. El factor tiempo es muy importante a veces. Es que mírelo, hermano, ya se puso un arete, ya se puso un tatuaje. Hermana, ¿cree en el Señor Jesucristo? Entonces serás salvo tú y tu casa. Pero tienes que orar por tu hijo. Pero tienes que poner los ojos en Jesús. Y decirle: mira, hijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Te acabo de decir que yo tardé 10 años. 10 largos años, hermano.
¿Cuántos años llevas orando por ese problema? Los jovencitos que ya se quieren casar, que andan como león rugiente. Hermano, es que no, que me voy a cambiar de iglesia porque aquí no encuentro a nadie. Y si Dios quiere bendecirte puestos los ojos en Jesús. Tú no pones los ojos en Jesús, pones, queridos hermanos, pongamos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Tú puedes ver a tu esposo alcohólico, tú puedes ver, imagínense a mí, mi mamá, ¿qué veía? ¿Monstruo? Pues sí, porque hace rato que llegué en la dominical, hablaban de la educación tan importante que es, porque decíamos hace rato con los hermanos, pues cómo no los jóvenes están tan desorientados, si en la escuela van, en la escuela normal me refiero, primaria, secundaria, eres un animal, cuando llega a la preparatoria, ¿qué creen que va a ser el joven? Lógico. Pero si desde chiquitos le decimos, no hijo, tú eres imagen de Dios, debes de poner los ojos en Cristo, porque ese es tu modelo de vida. Porque dice la palabra del Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque fuera de mí no hay más. Todos aquel cristiano que realmente ponga sus ojos en Cristo, ponga sus ojos en Jesús, debe de tener en mente que el objetivo principal de educar a nuestros hijos es hacer Timoteos. ¿Cómo Timoteos? Porque literalmente en griego significa temeroso de Dios. Timos, teos. Su objetivo principal de todos nosotros es hacer timos, teos, temerosos de Dios. Por eso es que ustedes, póngale Timoteo. ¿Quién se llama aquí Timoteo? ¿Por qué? Pero ahora sí ya van a poner sus ojos en Cristo, ¿verdad? Soy muy de himnos. Pues se dice, pon tus ojos en Cristo, ¿no? Tan lleno de gracia y amor. Así que, queridos hermanos, el Señor en esta mañana nos invita a decir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quieres ver un buen ejemplo de los que pusieron sus ojos en Cristo? Porque ahorita se nos es muy fácil, porque ya hemos visto, ya está comprobado, ya Jesús vino, hizo su ministerio, vivimos, gracias a Dios, en la época de la gracia, porque ya es muy fácil. Mira, cuánto hubieran deseado por tener la palabra de Dios en la época de David, de Crónicas, de todo, no la tenían. Por eso el idioma hebreo es un idioma que también son, pues no letras, son sílabas, pero también son números, porque como siempre estaban perseguidos por los sirios, por los babilonios, por los persas, por los romanos, porque ellos a mano estaban copiando las escrituras, a mano, verso por verso. Entonces es muy bonito el sistema hebreo del lenguaje, porque como tiene números, el rabino ya nada más llegaba al final a ver, hacía cuentas por párrafo, y si al final le daba la suma numérica lo que debía de dar, era copia fiel. ¿Te das cuenta? ¡Qué magnífico! ¿Puedo hacer un paréntesis de la educación? Fíjese, 6 años, igual que nosotros, o lo de Israel en general, tenían que estudiar la palabra de Dios, sobre todo el idioma, el hebreo. ¿Por qué? Porque ellos no era otro su objetivo más que fueran timoteos, temerosos de Dios. Porque bien dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? De Jehová. Entonces, ellos les preocupaba, lo principal es que conozcan a Dios, que sepan de Dios, que lean de Dios, que pongan sus ojos en Cristo, ¿sí? El problema es que por eso hacen el bar mitzvah, después a los 12 años hacen una fiesta y entonces un culto más o menos así, y entonces suben al muchacho de 12, 13 años a que lea el Torah, que es el equivalente a la Biblia, ¿no? Digo, guardada proporción. Y entonces empezaban a leer y Shema Israel o Elohim Adonai. Y entonces, si leía muy bien el muchacho, ¿sí?
Entonces los rabinos se peleaban. Yo quiero ser maestro de ese muchacho, yo quiero ser maestro de otro. Como yo creo que se pelearon por el Señor Jesucristo. Por eso es que estaba en el templo a los 12 años discutiendo con los doctores de la ley. No es que les estuviera rebatiendo las escrituras, sino que lo más probable es que esos doctores de la ley, entre ellos estuvieran queriendo ser el maestro del Señor Jesucristo, porque leyó muy bien. Así que por eso es que Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. No es que haya ido, a ver, ay, la mamá de Pablo, ¿no? ¿Y a qué escuela lo meteré? No, en el sistema judío no hay eso. Es que queremos líderes del futuro. No. Con que sea temeroso del Señor es más que suficiente. Y lo digo como papá, que por ejemplo ahorita mi hijo ya tiene 8 años y está en kindergarten. Bueno, pues es que también tuvo la leucemia, pues el Señor sabe, ¿no? Un día, la suegra pues es bien linda, ¿no? Pero estaba con mi hijo y lo acariciaba y decía, ay hijo, ¿qué vamos a hacer? Todavía no sabes leer y escribir. Yo creo que voy a ir juntando unos ahorritos para comprarte tus chivitas y tus borreguitos. Entonces el Señor me iluminó y le dije, qué buena idea, suegra. Yo me adhiero a su propuesta, porque el rey David así empezó. Y el rey David fue rey. Así que ahí ustedes saben. ¿Por qué? Porque no estoy viendo a mi hijo enfermo todavía, no estoy viendo a mi hijo que se retrasó, no estoy viendo a mi suegra, que también es imagen de Dios, por cierto, pero no los estoy viendo a ellos, estoy poniendo los ojos en Jesús, porque el Señor no ve lo que ven los demás, ve el corazón del hombre, como vio el de David. Puestos los ojos en Jesús, fíjate nada más, se nos olvida muy a menudo que estamos en un medio de una guerra espiritual, en donde dice el versículo 1 de Hebreos 12, fíjate, bueno, primero, no me voy a adelantar, el capítulo 11 tiene muchos ejemplos, hermano. Fíjate, dice en el verso 17 de Hebreos 11, ahí nomás un ladito, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas y ofrecía su unigénito. Ay, Dios. ¿Cuántos de aquí han experimentado esa prueba? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo cuando experimenté la enfermedad de mi hijo, mi primogénito, yo que fui un niño solo, yo quería tener mínimo 12 como Jacob, ¿no? Pero el Señor nomás me concedió 2 hasta ahorita. Pero el primogénito, ¿cómo duele, queridos hermanos? Porque pues era mi niño, un niño de 3 años y de repente está flaquito y le damos de comer y sigue flaquito y pues ¿qué le pasa? No, pues es leucemia y la negación, ¿no? No, pues si somos hijos de Dios, ¿cómo puede ser? No, pues por eso, para que veas que hay Dios en Israel. Y cuando estaba en coma yo decía, Señor, ¿por qué, Dios mío? Bueno, está bien, llévate. Pero entonces entendí el verdadero costo de la salvación de cada uno de nosotros. Yo sentía como que el Señor me decía, a ver, Lucero, si yo di mi hijo por ti que eras un pandillero, eras un de lo peor, con mucho gusto lo mandé, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo, a su unigénito. No tiene otro. Bueno, nos tiene a nosotros, pero para rescatarnos. ¿Tú por qué no me das el tuyo? Tal vez fue lo mismo que le dijo a Abraham, ¿verdad? Dije, sí, cierto, Señor. Ahora entiendo lo que ha costado mi salvación. Es tuyo, Señor. Por la gracia, porque es mi hijo, dice que cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, pero también por la ley, porque es primogénito y los primogénitos son tuyos, Señor. Y está mejor mi hijo en tus manos que en las mías. Y se lo entregué.
El siguiente fin de semana que fui a verlo, entré, escuchó el niño mi voz y empezó a parpadear. Y la enfermera le dice a su mamá, mire, mire, está abriendo los ojos. Y le digo, hijo, ¿me puedes oír? Y le hacía con sus ojitos. Puestos los ojos en Jesús. Ese es para el Señor, ¿eh? Gloria a Dios. Porque se nos olvida que, mire, ahí el versículo 1 de Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es que hay una guerra espiritual, hermanos, tú no lo ves, pero están ahí calándose como se peleaba Satanás con Miguel, el cuerpo de Moisés, ¿no? Pues también nosotros está peleando, porque no es nada más tu salvación. Allí en Colosenses dice que día con día el Señor Jesucristo está reconciliando. Por eso es que diario tú tienes que venir a la cruz del Calvario y ver esa cruz y recordarte, poner los ojos en Cristo para que te acuerdes lo que costó tu salvación. Porque se nos olvida, ay, se me hizo tarde, ya me voy. Pues ya. Y empiezan los intereses de este mundo y empiezas a divagar. Y, pues ya, hoy no oré, pero mañana. Y otra vez, y se va alargando, y empiezas a girar la mirada de Jesús, empiezas a quitar la mirada, y hay una gran nube de testigos, queridos hermanos, que está en conflicto. Fíjate, dice que alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque Satanás nomás está al pendiente a ver a qué horas cae. A ver a qué hora, ¿cuándo, en qué momento fueron las tentaciones del Señor Jesucristo? Tenía 40 días y 40 noches de no probar un bocado, y en ese justo momento, ¿cuál fue lo primero que no se le ocurrió a Satanás, sino él maquina, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Tienes hambre? Pues convierte las piedras en pan, ¿no? Así hay tentación. Y luego tus argumentos, ¿no? Porque dice, no, Señor, tú dices que la familia, incluso si yo no procuro por mi familia, soy peor que inconverso. Entonces, vámonos. ¿No? Entonces, queridos hermanos, puestos los ojos en Jesús, porque lo demás son distractores, ¿no? Como ese distractor tan grande de Pedro que iba caminando, ya estaba caminando sobre las aguas, iba hacia el Señor Jesucristo, pero bajó la mirada tantito. Ay, caray, si estoy caminando por encima del agua. Y se mojó. Hombre de poca fe, ¿por qué no seguiste viéndome a mí? Y el Señor nos dice otra vez en esta mañana, mirad a mí y sed salvos todos los términos de esta tierra, porque fuera de mí, yo soy Dios y fuera de mí no hay más. ¿O prefieres el del Nuevo Testamento? Puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué decir? Ahí traes una lista en el capítulo 11 del libro de Hebreos, de la carta de Hebreos. Imagínense la mamá de Moisés, Jocabed, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo para salvar a su hijo? ¿En dónde? ¿En el río qué? Nilo, bueno, se supone que es el río Nilo. Uno de los ríos más grandes, pues casi cruza todo África, ¿no? A veces para salvar a nuestros hijos, pues tenemos que poner los ojos en Cristo y en tu nombre, Señor. No, pero ¿cómo va a dejar de ir a la escuela? Y en esa escuela tiene reconocimiento oficial. A veces para salvarlo, pues tuvo que echarlo al agua. Pero Dios tenía un plan, que eso es lo que quiero que veas, por cuando se dice, puestos los ojos en Jesús, es en el plan del Señor. No debemos tener una fe a ciegas. Podríamos pensar a primera vista, ¿no? Que Jocabed puso a Moisés con una fe ciega.
No sé si, no, tenía, a ver, alguna mamá de aquí que a su bebé lo deje allá afuera, no, ¿verdad? Pero Jocabed sí, porque estaba viendo al Señor Jesucristo y a este crucificado. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué decir de la ramera Rahab? Dice ahí el versículo 31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Si fuera en una iglesia de las mías, no la dejan entrar. ¿Qué error tan grande hubieran cometido? Porque esta tatarabuelita del Señor Jesucristo. Rahab. Ahí está la genealogía de Mateo. Así que, queridos hermanos, no pongamos los ojos en la vista en la vista, en los ojos, nuestros ojos, no los pongamos con nuestros semejantes, no los pongamos en los defectos, ¿no? Hay quien dice, mire, aquí, ¿qué ve usted? No traje mi pluma, a ver. Bueno, si hubiera un puntito blanco, negro aquí, ¿qué vería? Pero todo está blanco. Pero usted nomás se enfoca en el punto negro. ¿Verdad? Mire, a ver si lo alcanzan a ver hasta allá. Bendito Dios, es que usted sí ve al Señor Jesucristo. ¿No? Es que el hermano predica como lo sabe, es que el hermano... Pues sí, pero cuidado, ¿no? Porque está viendo al hombre, no estamos viendo al Señor Jesucristo. Una mirada de amor. El Señor nos ve con un amor muy grande, pero nosotros, ¿cómo estamos viendo al Señor? ¿Usted cómo está viendo su problema? ¿Usted está viendo a su esposo alcohólico? ¿Usted está viendo a su hijo que está metido en algunas cuestiones peligrosas? ¿Usted está viendo tal vez el negocio que se está viniendo en picada? ¿Qué está viendo usted? En esta tarde ya quisiera llevarte a la reflexión. Quisiera que me acompañaras a la cruz de Cristo y pusiéramos los ojos en Jesucristo. Yo no te conozco, yo no sé si tienes algún problema o no. Y si no lo tienes, gloria a Dios, porque es más fácil poner los ojos en Cristo. Pero a lo mejor estás viendo los ojos en el de la batería, en la hermana que canta, o a lo mejor estás viendo los ojos en cómo se administra la iglesia, o los ojos acá en los talentos, ¿no? Bueno, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queridos hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes la palabra del Señor, pero recuerden la invitación que les hago el día de hoy, en esta tarde. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay nada. Ten paciencia, no bajes la vista, no voltees a los lados, puestos los ojos en Jesús. Que el Señor le bendiga.